Libro Josué capítulo 15. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Zin hasta Temán en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabín y cruzaba el desierto de Zin, pasando al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Esrón, subía a Adar y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto hacia el noroeste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet-Hogla, pasando al norte de Bet-Araba, hasta la roca de Boán, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal, frente al paso de Adumín, al sur del valle. Pasaba por el manantial en Semes y seguía hasta el de Enrogel. Luego cruzaba el valle de Ben Hinnom, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinnom, y de allí bajaba al valle de Refaín. Daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Neftoán y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim. Hacia el oeste de Baalá, la frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasaba por el Quesalón, por el lado norte del monte Jearim y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timna. De allí seguía por los cerros al norte de Ecrón y seguía a Sicrón hasta Jabneel, pasando por el monte de Baalá, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Dios le había dicho a Josué: dale a Caleb, hijo de Jefone, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arba, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Sesai, Aimán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir, y dijo Caleb: al que conquiste Debir le daré mi hija Axa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa: dile a tu padre que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó: quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. Las ciudades de Judá. En el territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendían las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaban Cabseel, Eder, Jagur, Quiná, Doná, Adadá, Sedes, Azor,
Itnam, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adatá, Keriot, Esrom, Amán, Semá, Molá, Da, Azar, Gadá, Esmón, Bet, Pelet, Azar, Sual, Berseba y sus aldeas. Bala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Ormá, Ciclac, Madmaná, Sansana, Lebaot, Silim y en Rimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoá, Enganaim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Azeká, Saaraim, Aditaim, Gederá y Gederatonaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Siná, Adasá, Migdal, Gad, Dileán, Mizpah, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gedorot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Libna, Eter, Asán, Ifta, Seaná, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaban Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo, formaban parte de este territorio. Las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, el pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samior, Jatir, Socó, Daná, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Giló. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Arabá, Duna, Esam, Hanum, Bet-Tapúa, Afecá, Puntá, Sior y Hebrón. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sif, Judá, Jezreel, Jocdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná. Las ciudades de Jalput, Bet-Sur y Gedor, Maratá, Bet-Anot y el Tecón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Jearim y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet-Arabá, Merim, Secacá, Nibsán, ciudad de la sal, y Engadí, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí.